Bueno, estoy cansado a esta hora, entiéndanme. Bueno, vamos a hablar sobre algunos temas básicos del derecho parlamentario. Ustedes me van a decir, pero ¿por qué el derecho parlamentario si yo estoy cursando derecho constitucional? Y ahora parece que estamos como estudiando otra cosa. Bueno, no, el derecho parlamentario es una rama, digamos, del derecho constitucional. Es una parte del derecho constitucional que tiene por objeto el estudio principalmente del funcionamiento de los parlamentos. En nuestro caso, el funcionamiento del Congreso argentino. También estudia las inmunidades y privilegios, lo que se denomina privilegios e inmunidades parlamentarias, y la constitución, digamos, la conformación, o la forma de constituirse, mejor dicho, sería lo más correcto, del Congreso. Después, para algunos, forma parte del derecho parlamentario las condiciones, por ejemplo, de elegibilidad de los legisladores, y la forma o la estructura del Congreso. Para otros eso forma parte del derecho constitucional propiamente dicho y no del parlamentario. Son discusiones que hacen al contorno del derecho parlamentario, pero que no hacen a lo importante para nosotros, que es saber que cuando hablamos de derecho parlamentario, en definitiva estamos aludiendo a una porción del derecho constitucional que se ocupa específicamente del estudio de los parlamentos. ¿Bien? Que tiene sus fuentes, principalmente, obviamente, es la Constitución, por eso nos convoca en esta materia. Pero también muchas de las fuentes del contenido del derecho parlamentario aparecen en los reglamentos de las cámaras. Ahí hay mucha información, si se quiere, sobre cómo funcionan en el día a día el Parlamento, en el caso que nos convoca para estudiar a nosotros, el Congreso argentino. Y después los usos y costumbres, que también son fuente de las normas no escritas que se respetan en el Congreso. Primero vamos a hacer una breve descripción de un contenido bastante básico del derecho parlamentario que tiene que ver con el estudio de las sesiones parlamentarias. Ustedes lo tienen ahí en el programa. Yo acá voy a tratar de ir más o menos en el orden del programa. Hoy me voy a portar bien y voy a tratar de ir en orden como dice el programa. No voy a tratar de no irme por las ramas ni hacer otra cosa. Bueno, como ustedes saben, el Congreso, cada una de las cámaras del Congreso se reúne en sesiones de cada una de las cámaras, en las sesiones de las cámaras. Cuando hablamos de sesiones, estamos haciendo referencia a las sesiones de lo que se denomina el plenario de la Cámara. Es decir, las sesiones que reúnen a todos los miembros de cada una de las cámaras. ¿Sí? Porque después hay otro tipo de reuniones que puede haber, informales, por supuesto, o algunas inclusive formalizadas, por ejemplo, las reuniones de las comisiones de cada una de las cámaras. Pero estas reuniones no son sesiones, porque, como vamos a mencionar dentro de un ratito, las comisiones en realidad son, digamos, grupos de trabajo que organiza cada una de las cámaras para trabajar determinados proyectos de ley vinculados con determinados temas. ¿Bien? Que después sí se van a elevar al plenario, donde están, por ejemplo, todos los diputados,
o todos los senadores que se van a reunir. Es así, también es una reunión, pero una reunión que tiene una característica o una calificación jurídica. La calificación jurídica es la de sesión. Es decir, es una reunión que deja de ser una mera reunión de personas o de legisladores inclusive, y se convierte en una sesión cuando esa reunión lo que representa es al órgano, a la institución Cámara de Diputados o Cámara de Senadores en sí misma. ¿Sí? Cuando los diputados se reúnen y obtienen el quórum necesario para poder tomar decisiones válidas, algo que vamos a ver ahora recién, estamos en condiciones de afirmar que esa reunión dejó de ser una mera reunión y se convirtió en una sesión de la Cámara. ¿Sí? Esa es la calificación constitucional que le cabe a esa reunión. Pasa a ser una sesión y como tal, esa reunión, que ahora es una sesión, tiene efectos jurídicos, constitucionales, que se vinculan primero con que lo que hace ese grupo de personas lo hace como si lo hace en realidad el Congreso a través de cada una de sus cámaras, la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. ¿Sí? Y puede tomar decisiones válidas desde el punto de vista constitucional. ¿Se entiende? Ahora vamos a desarrollar un poquitito más esto cuando veamos el quórum. Bueno, pero tenemos que están las sesiones. Este es el concepto de las sesiones. Las sesiones tienen que, según la Constitución, acá tenemos ya un primer contenido constitucional, han de ser simultáneas. ¿Qué significa esto? Que la Constitución lo que quiere es que las cámaras del Congreso sesionen de manera simultánea, es decir, que mientras una está en periodo de sesiones, la otra también está en periodo de sesiones. ¿Sí? Y ninguna puede interrumpir ese periodo de sesiones, dice la Constitución, por un periodo mayor de 3 días. ¿Sí? Acá se supone que el funcionamiento es el funcionamiento del Congreso en su conjunto, que es el que pretende tutelar la Constitución. Y para que funcione el Congreso tienen que funcionar las dos cámaras, la de diputados y la de senadores, por lo menos en lo que hace a la actividad legislativa. Bien, por eso las sesiones han de ser simultáneas. Es decir, comienzan las sesiones para las dos cámaras, el periodo de sesiones para las dos cámaras, y finaliza el periodo de sesiones también simultáneamente para las dos cámaras. Bien. Bueno. Además, las sesiones han de ser públicas. ¿Sí? Esto es un requisito fundamental y que hace a la validez de la sesión, ¿sí? A la legalidad de la sesión. Como regla, primero todo acto de gobierno debe ser público, ¿sí? Por el principio de publicidad de los actos de gobierno, que forma parte del contenido, esto lo vimos hace ya un par de meses, forma parte del contenido de cualquier gobierno de tipo republicano. La república exige como una de sus características la publicidad de los actos de gobierno. Esta publicidad de los actos de gobierno se traduce en la actividad de las cámaras del Congreso en la publicidad de sus sesiones. Es decir, son sesiones que son a puertas, digamos entre comillas, ¿no? A puertas abiertas. De hecho, hay una tribuna, ustedes habrán visto que en las cámaras hay una tribuna donde puede acceder la denominada coloquialmente la barra, ¿bien? Para escuchar los discursos y presenciar los debates que se lleven adelante. Entonces, bueno, de hecho, hoy el Congreso de la Nación, cada una de las cámaras tiene un canal de televisión donde transmite en directo las sesiones, ¿sí? a las que lo que hace que la publicidad hoy sea mucho más efectiva, si se quiere. Bien. Esto no quiere decir que muy excepcionalmente, pero muy excepcionalmente pueda haber alguna sesión secreta, pero tiene que ser justificada
la no publicidad de la sesión. Por ejemplo, imaginemos que el Congreso tiene que tratar una ley que hace a la seguridad de la nación, ¿sí? Una ley sobre, pongamos, Fuerzas Armadas, que se vincule estrechamente a un tema de seguridad nacional y donde la publicidad de esa sesión pudiera poner en riesgo la seguridad de la nación. Estoy hablando hipotéticamente de un caso que podría justificar el carácter secreto de una sesión, pero siempre tenemos que pensar que es muy excepcional el secretismo en cualquier actividad gubernamental. En esta todavía más, porque acá están involucrados directamente los representantes del pueblo, con lo cual el secretismo es prácticamente, tiene una presunción de inconstitucionalidad muy fuerte. Bien, tenemos entonces las sesiones. Ya tenemos alguna característica, tenemos el concepto de sesiones, y lo que tenemos también es que saber que las sesiones tienen, digamos, hay 4 clases de sesiones que se vinculan con los 4, digamos, periodos que pueden transcurrir, los 4 periodos que pueden transcurrir en el año calendario, o el año, mejor dicho, el año legislativo, que no se identifica con el año calendario. ¿Por qué no se identifica con el año calendario? Porque el año legislativo del Congreso argentino no tiene inicio el 1 de enero de cada año, sino que tiene inicio el 1 de marzo de cada año y tiene finalización el 28 de febrero del año. Si es bisiesto, el 29 de febrero. Ese es el año legislativo, ¿bien?, para el Congreso. ¿Por qué el 1 de marzo es el inicio del año legislativo? Porque el 1 de marzo es la fecha en la cual se da apertura a las sesiones ordinarias, que son un tipo de sesión. Y ahora vamos a ver. Entonces les decía, hay 4 tipos de sesiones vinculados con las 4 etapas del año legislativo. Vamos del principio hacia el final. El primer tipo de sesión es la sesión preparatoria de cada una de las cámaras. Son sesiones que, como su nombre lo indica, tienen como finalidad preparar el trabajo legislativo que va a desarrollar la Cámara durante el año legislativo. Bien. Estas sesiones preparatorias no las vamos a encontrar en la Constitución, por eso les decía que una de las fuentes del derecho parlamentario están en los reglamentos de las cámaras. Estas sesiones preparatorias no están entonces mencionadas en la Constitución, sino que están mencionadas en los reglamentos de las cámaras. ¿Y qué se hace en las sesiones preparatorias? Ya les dije que se prepara el trabajo legislativo, pero concretamente, ¿qué se hace? Bueno, concretamente, por ejemplo, se eligen a las autoridades. Ustedes saben que cada Cámara tiene sus autoridades, su presidente, sus vicepresidentes, porque en realidad hay más de uno, el vicepresidente primero, el vicepresidente segundo, el vicepresidente tercero. Están las autoridades de bloque también, los presidentes de bloque, los presidentes de las comisiones y secretarios de las comisiones. Bien. Hay una serie de autoridades que tienen funciones específicas dentro de la Cámara y esas autoridades se eligen por mayorías, determinadas también en los reglamentos, se eligen en las sesiones preparatorias. Por ejemplo, en las sesiones preparatorias, ¿qué se hace también? Se fija la fecha y hora de las sesiones ordinarias que van a tener lugar durante el año. ¿Sí? Es decir, se hace un calendario de trabajo, donde se determina a qué fecha y a qué hora van a ser las sesiones plenarias, para que todos los legisladores puedan organizarse y sepan que tienen que estar en el Congreso, en la ciudad de Buenos Aires, ese día. Bien.
También otra tarea que se lleva adelante durante las sesiones preparatorias, y esta en realidad se hace cada 2 años, es la de la toma de la jura de los nuevos legisladores. Les digo cada 2 años porque las elecciones las legislativas en nuestro país son cada 2 años. Con lo cual, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, luego de las elecciones legislativas, se le toma juramento a los nuevos diputados o a los nuevos senadores. ¿Bien? Entonces acá tenemos una tercera actividad que realizan las cámaras durante estas sesiones preparatorias, que en general son en los últimos días del mes de febrero. Bien. Pero puede ser también que los juramentos de los nuevos legisladores se tomen en los primeros días del mes de diciembre o últimos días del mes de noviembre. Bien. Del año donde se realizaron las elecciones, se entiende. Nosotros la clase pasada, ¿se acuerdan que habíamos visto que las cámaras tenían una atribución, que era la de llevar adelante, o sea, la famosa del juicio de los títulos, derechos y las elecciones de los nuevos integrantes? El juicio de elecciones, derechos y títulos. ¿Se acuerdan que lo mencioné en la clase pasada? Que es una atribución que tiene cada cámara para revisar la legitimidad de estos nuevos legisladores, es decir, si han sido electos conforme a elecciones válidas, si esos legisladores que vienen son ellos mismos, con un título expedido por la autoridad electoral, que la clase pasada mencionamos es la Justicia Nacional Electoral, y también la clase pasada mencionamos que hubo algunos casos aislados donde la Cámara, concretamente la Cámara de Diputados, había hecho un análisis que iba más allá de un cotejo formal de estos títulos, sino que había ido más allá a analizar la idoneidad moral, ¿se acuerdan? De algunos legisladores, que lo que motivó la intervención de la Corte Suprema de Justicia en aquel momento. Bueno, en realidad ¿por qué vengo a esto? Porque durante estas sesiones preparatorias algún legislador o grupo de legisladores puede impugnar a un nuevo legislador, a estos que vienen a jurar porque han ganado las elecciones legislativas y vienen a jurar, pero podrían sufrir estos nuevos legisladores alguna impugnación. Esta impugnación debe materializarse, debe presentarse durante las sesiones preparatorias. ¿Sí? Luego el estudio de la impugnación, si la impugnación realmente tiene visos de seriedad y una serie de cuestiones, va a ser analizada durante las sesiones ordinarias, no durante esas preparatorias, porque no hay tiempo. En esas preparatorias lo que se hace es tomarle juramento a quienes no fueron impugnados, ¿sí? Y los que fueron impugnados, si la impugnación tiene algún viso de seriedad, entonces tendrá que esperar ese legislador a que se resuelva la impugnación y jurará en todo caso más adelante. O no jurará si la Cámara hace lugar al pedido, a la impugnación del nuevo legislador. Bueno, hasta acá vamos bien. ¿Sí? Voy tratando de ir despacio, pero concentrado para no irme por las ramas. Así que estoy en eso. En segundo lugar tenemos las sesiones ordinarias, que son en el tiempo las más extensas. Dan comienzo, como les dije hace un rato, el 1 de marzo de cada año. El 1 de marzo de cada año se hace la apertura de sesiones ordinarias. Y tienen como fecha de finalización, ahora dentro de poquito, el 30 de noviembre de cada año. Entonces, durante esos meses, del 1 de marzo al 30 de noviembre, tenemos el periodo de sesiones ordinarias, un periodo que está fijado por la Constitución Nacional.
Este periodo no puede ser extendido de las ordinarias, no puede ser reducido por decisión del Congreso. Y la extensión del periodo de sesiones ordinarias en realidad ya pasa a tener otro nombre que se denomina de prórroga, ahora lo vamos a ver. Pero el periodo de sesiones ordinarias es estos meses, estos 9 meses, del 1 de marzo al 30 de noviembre de cada año. Bien. La Constitución lo que establece es que las sesiones ordinarias, quien hace la apertura de las sesiones ordinarias es el presidente de la Nación. Esto lo dice el artículo 99 en su inciso octavo, que le da las atribuciones al presidente de la Nación. Y se hace la apertura de las sesiones ordinarias. Bien. En esta apertura de las sesiones ordinarias, el presidente tiene la obligación de ir en persona al Congreso y de hacer la apertura formal. En esta apertura formal, el presidente, según el inciso octavo del artículo que les estoy mencionando, tiene que, primero, si es un presidente que el año anterior también ejerció la presidencia, tiene que rendir cuentas de lo hecho, ¿sí? Es decir, del estado de la nación, dice la Constitución. Tiene que explicar cuál es el estado de la nación en función de lo que ha hecho su gobierno. Bien. Si es un nuevo presidente, no va a hacer mención, obviamente, a lo que hizo su gobierno, porque su gobierno recién estará iniciando. Imagínense que su gobierno recién estará iniciando. Por ejemplo, este año, 2020, el presidente Alberto Fernández hizo la apertura de las sesiones ordinarias, pero él no rindió cuenta de lo que ocurrió en el año 2019 porque él asumió la presidencia el 10 de diciembre del 2019. Entonces no es un acto de rendición de cuentas, sino un acto donde él expone cuál es el estado de la nación. En cambio, el año que viene, el presidente Alberto Fernández tendrá que presentarse el 1 de marzo al Congreso y ahí sí explicar qué es lo que hizo durante su gobierno en el año 2020. Eso es una tarea, es un ejercicio de control, como ustedes ven. El Congreso en eso está ejerciendo una atribución de control parlamentario. Y en segundo lugar, el presidente tiene que exponer cuál es su plan de gobierno para el año que comienza, ¿sí? Y cuáles son los proyectos de ley más importantes que él pretende presentar en el Congreso, para que los trabaje el Congreso y los trate y los debata y en todo caso los sancione como ley. Esto forma parte de ese día, de esa fecha, de la actividad de esa fecha 1 de marzo de cada año. ¿Bien? La Constitución también, o sea, la Constitución hace mención, a ver, acá me están preguntando, perdón, ¿qué artículo? Clara, ¿te referís al artículo 99, inciso octavo, que mencioné? Si es ese, y si no, pregúntame y te digo cuál es. Bueno, la Constitución menciona también que y acá hay una discusión sobre si las cámaras podrían reunirse o no, el Congreso podría iniciar sus sesiones ordinarias o no, si el presidente no se presenta. Podría pasar. Hace muchísimos años que esto no ocurre, siempre hablando de periodos de vigencia de la Constitución Nacional. No estoy hablando de los periodos de gobierno de facto donde el Congreso estaba cerrado. Estoy hablando de los periodos de vigencia constitucional desde la década del 40 que no ocurre que no vaya un presidente a la apertura de las sesiones del Congreso. Pero si ocurriera, la Constitución establece que el Congreso puede comenzar por sí mismo, es más, debe comenzar por sí mismo el periodo de sesiones ordinarias, ¿sí? Esto lo dice el artículo 63 de la Constitución Nacional. Bien. ¿Qué es lo que se hace en las sesiones ordinarias? Bueno, básicamente todo el trabajo legislativo del año. Acá el Congreso, cada una de las cámaras, trabajará los proyectos de ley que presenten sus propios legisladores o que vengan de la otra cámara
y también los proyectos de ley que pudiera presentar el Poder Ejecutivo. Que, como ustedes saben, en el sistema constitucional argentino, el Poder Ejecutivo tiene esa atribución de presentar los proyectos de ley, tiene iniciativa de ley, la capacidad de iniciativa de ley. También los proyectos de ley pueden ser presentados por todos nosotros, por el electorado, ¿sí? A través del mecanismo de iniciativa popular de leyes que está también previsto en la Constitución. Bueno, entonces, durante los periodos de sesiones ordinarias, el Congreso fija su calendario, o sea, una vez que ya está fijado en el de la preparatoria, pero el Congreso trabaja, digamos, libremente los proyectos de ley que considera que debe trabajar. Bien, y aprueba los que considera que tenga que aprobar y los que no, los desechará. Bien. Profe. Como les decía, sí. Perdón, Sí. ¿cuáles eran las excepciones de los proyectos que no pueden presentar cualquier persona? ¿Cómo? ¿Excepciones a proyectos que no puede presentar Claro. cualquier persona? Claro, no me acuerdo, No, había leído algo respecto de los tratados internacionales y algo más, era que no me acuerdo. no, en realidad la iniciativa popular legislativa te está refiriendo a ese mecanismo, el mecanismo de iniciativa popular legislativa, que es el mecanismo de iniciativa por el cual la ciudadanía o el cuerpo electoral, el electorado, que son quienes tienen el derecho al voto, pueden presentar un proyecto de ley, no tiene una restricción en ese punto. Es más, hay una obligación del Congreso de tratar ese proyecto de ley. Pero no hay una restricción constitucional sobre ese punto. ¿Sí? Bien, sobre cualquier y, tema entonces. Sí, sí, sobre cualquier tema pueden presentarse proyectos de ley. Vos quizás te estás confundiendo con algunas prohibiciones que tiene el Poder Ejecutivo para emitir decretos con contenido de ley, decretos ley o decretos de necesidad y urgencia, que ahí tenés unas limitaciones en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución. Capaz que a ese punto te estás refiriendo. Profe, yo tenía entendido también como ella, Yo lo voy a buscar. que había ciertas materias en las que el pueblo no podía presentar proyectos de ley, como en materia penal o de leyes internacionales. A ver, déjame, mirá. Ah, tienen razón, saben que sí, a mí se me había chispoteado Porque acá. no, Claro. en algún lado lo leí eso. No, sí, lo dice la Constitución. Acá, mala mía, perdón, mala del profesor. Sí, tercer párrafo. Se me había pasado a mí. Los proyectos de reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuestos en materia penal. Mirá, que son los mismos casi los del 99, inciso 3, que yo te mencionaba. Se ve que ahí hice una mezcla, se me separaron las neuronas y se me mezclaron los artículos. Por eso te mencioné el 99 tercero. No, sí, tenés razón, Solange. Sí, son esos, están en el tercer párrafo del artículo 39. Sí, a mí Gracias. se me escapó a mí eso. Bueno, el 30 de noviembre, entonces, termina el periodo de sesiones ordinarias. Y acá lo que puede darse son dos situaciones. Una situación, primero, por supuesto, que termine definitivamente, que se concluya con el trabajo legislativo. Pero no es lo que se suele dar en la práctica, porque siempre a fin de año es el momento de mayor actividad legislativa. Siempre es el momento donde el Congreso más trabaja. Y como trabaja mucho en esta época del año, lo que ocurre es que no llegan las cámaras a tratar todos los temas que quieren tratar. Para eso está previsto el periodo, las sesiones de prórroga que prevé la Constitución, que están también en el artículo 63 de la Constitución.
Lo que ocurre es que quien puede Profe, pedir una la consulta. ¿Las sesiones de Sí. prórroga serían la tercera clase de sesión? Sí, la tercera clase. Acá estamos en la tercera Gracias. clase de sesiones. Quien puede pedir la prórroga de las sesiones, ¿sí?, es el Poder Ejecutivo, el presidente, ¿sí? Más que pedir es una forma de decir, en realidad dispone la prórroga de las sesiones. Esto lo dice el artículo 99 también, inciso 9, que estábamos mencionando hace un rato. 99, inciso, hace un rato les mencioné el 8º, ahora les menciono el 9, donde dice que el presidente prorroga sus sesiones. Las sesiones de las cámaras, perdón. ¿Qué pasa? Cuando se prorrogan las sesiones de las cámaras, se prorrogan por determinado tiempo, no es que es una prórroga indefinida, que por ejemplo podrá ser un mes, ¿sí? Entonces, el Poder Ejecutivo dispone la prórroga de las sesiones desde el 30 de noviembre, supongamos, hasta el 30 de diciembre. ¿Sí? Podría ser menos o podría ser más también, ¿eh? Estoy poniendo un ejemplo. Lo que estoy queriendo decir es que hay una finalización a las sesiones de prórroga. Tiene que haber una fecha. En estas sesiones de prórroga, el temario que trabajan las cámaras también es libre, digamos. Es decir, las cámaras que van a seguir trabajando, lo que no pudieron concluir durante las sesiones ordinarias. Perdón, profe, ¿qué fecha dijiste? ¿Qué fecha dije de qué? Sí, hasta qué, claro. ¿Hasta dónde va la de prórroga, más o menos? No, eso es una decisión yo puse un ejemplo nada más. Es una decisión del presidente. Les puse el ejemplo del 30 de diciembre, podría ser el 20 de diciembre, el 15 o el 30 de enero. Depende de las necesidades, depende de la cantidad de trabajo legislativo que haya por delante, ¿sí? Bien, gracias. La Constitución no prevé un plazo para las sesiones de prórroga. Esto pasa casi todos los años. Ustedes van a ver, y seguramente va a pasar este año también, no sé si ya lo pidió el Poder Ejecutivo, la prórroga de las sesiones o no, pero es muy común que ocurra que se necesiten días o semanas adicionales para terminar de trabajar determinados proyectos de ley. Ahora, por ejemplo, se dio iniciativa al proyecto de ley sobre el aborto, un tema que por supuesto es súper importante para toda la sociedad, y fíjense la fecha, faltan un poco más de 10 días para que termine el periodo de sesiones ordinarias, con lo cual es muy probable que tenga que haber una prórroga de las sesiones para seguir trabajando este proyecto de ley. Bien, entonces, lo que nos importa a nosotros es que la pide el Poder Ejecutivo, el presidente la dispone, mejor dicho, las cámaras no pueden negarse a prorrogar, pero en el periodo de prórrogas de las sesiones, las cámaras son, por supuesto, totalmente independientes, como poder independiente del Estado, para aprobar o no aprobar los proyectos de ley que estén trabajando. Eso desde ya. Su obligación es a mantener las sesiones abiertas, pero una vez que están trabajando, por supuesto que la libertad es total porque es un poder del Estado independiente, no está condicionado en esto. Eso es la tercera clase de sesiones, que como ven, esta tercera clase de sesiones, a diferencia de las dos anteriores, pueden estar o no, son, digamos, eventuales, podrán o no aparecer, no tienen que estar necesariamente durante el año calendario. Dependerá de la decisión del presidente de convocarlas. Y nos queda la cuarta clase de sesión, que son las extraordinarias, que son similares a las de prórroga, pero hay una diferencia. Las extraordinarias también son aquellas que tienen lugar en el periodo de receso del Congreso. Hay algo que no les dije todavía, que entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero, esos 3 meses donde no hay sesiones ordinarias, ese periodo de 3 meses se denomina receso del Congreso, periodo de receso. Entonces, si no se prorrogaron las sesiones,
ordinarias, sino una prórroga, ¿bien? Y el Congreso finalmente terminó su tarea legislativa del año. Si se dio esa situación y el presidente, pasado unos días, necesita que el Congreso se reúna para trabajar alguna situación urgente, algún proyecto de ley que tenga que ser sancionado de manera inmediata, que no pueda esperar al próximo periodo legislativo, en ese caso el presidente puede convocar a sesiones extraordinarias. Sesiones extraordinarias. Esto también está previsto en el inciso 9 del artículo 99, en el mismo de las sesiones de prórroga. Acá, como ven, también es el presidente el que las convoca, el único que las puede convocar. El Congreso no puede reunirse por sí mismo durante las sesiones de prórroga para tratar proyectos de ley. No tiene esta facultad el Congreso de autoconvocarse, las debe convocar el presidente. Bien. Entonces, la diferencia, la primera diferencia que vemos es esta que les digo del calendario. Porque las sesiones de prórroga, que les decía antes, continúan a las sesiones ordinarias. Es decir, no hay solución de continuidad, no hay una interrupción. El 30 de noviembre culminan las ordinarias, el 1 de diciembre ya estamos en sesiones de prórroga. ¿Sí? Hay un pasaje directo, si se quiere. En cambio, si esa situación no se da, si no se convocan a las de prórroga y el 1 de diciembre no trabajó el Congreso, las sesiones que se lleven adelante por pedido del presidente durante la etapa se me fue la palabra, durante la etapa de no trabajo, se me fue la palabra, del Congreso, van a ser sesiones extraordinarias. ¿Sí? Esa es la primera diferencia. La segunda, que es tanto o más importante que la primera, es que en las sesiones extraordinarias el Congreso solo puede trabajar aquellos temas que le indique el Poder Ejecutivo. Es decir, el Congreso tiene un temario limitado y acá el Congreso no tiene la libertad que tiene en las sesiones de prórroga o en las sesiones ordinarias de trabajar cualquier tema, sino que solo puede trabajar el temario que le haya impuesto el presidente de la Nación. Bien. Entonces, si el presidente de la Nación convoca sesiones extraordinarias para tratar tal o cual proyecto de ley, las cámaras no pueden trabajar otro proyecto de ley, deben trabajar ese que está en el temario por el cual fueron convocadas las cámaras. ¿Se entiende? ¿Sí? La Constitución habla también, en este caso, exige algo que no exigen las de prórroga, que es que, ya algo más o menos les dije hace 5 minutitos atrás, las sesiones extraordinarias deben ser convocadas, dice la Constitución, por una grave razón de orden, ¿sí? Y progreso. Orden y progreso, como dice, como la bandera de Brasil. Acuérdense. Bueno, por una razón de orden y progreso, grave razón de orden, es que puede ser convocada. Es decir, tiene que haber un motivo que justifique la urgencia y la importancia del tema para que el presidente pueda ejercer esta atribución. No es que el presidente la pueda ejercer a discreción, la debe ejercer cumpliendo con esa condición que le impone la Constitución, que tiene que haber una grave razón de orden y progreso. Esto lo dice el artículo 99, inciso 9. Bien, acá tengo una pregunta de Axel. ¿Las sesiones de prórroga tienen que ser decididas durante el tiempo de las ordinarias? Y sí, necesariamente porque si no, ya no te dan los tiempos, digamos, no te da el calendario, Axel. La pregunta, bueno, ustedes la ven, la pregunta de Axel ahí. Con lo cual tiene que ser pedida con anticipación. En cambio, en las extraordinarias
pueden ser pedidas, pongamos, acá doy otro ejemplo, el 10 de enero, ¿bien? Con la cámara ya en receso, que era la palabrita que no me salía hace 2 minutos, con la cámara en receso desde el 1 de diciembre, ¿sí? Bueno, las sesiones extraordinarias también están convocadas por un plazo, igual que las de prórroga, por un plazo determinado. Bien. Bueno, ¿se entiende hasta acá? Las 4 tipos, como ven, bueno, y estas extraordinarias también son eventuales. Acá tenemos otra característica que las emparenta con las de prórroga. Son eventuales, no son necesarias. Estas son más, digamos, más extraordinarias, como su nombre lo indica, las sesiones extraordinarias. No son tan usuales o comunes como las sesiones de prórroga. ¿Bien? Entonces reitero, tenemos 4 periodos de sesiones y 4 tipos de sesiones. Las 2 primeras, que son las preparatorias y las ordinarias, ocurren y se dan todos los años calendarios, todos los años legislativos. Las otras 2, que están al final, durante el periodo de receso, solamente pueden tener lugar, son eventuales, pueden estar o no, que son las sesiones de prórroga y las sesiones extraordinarias. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta acá? Bueno, ahora bien, ¿cuáles son las mayorías necesarias para que podamos tener por constituida a la Cámara en sesión? Yo hace un rato les hice una diferencia entre una reunión de legisladores y una sesión de la Cámara. Una reunión de legisladores es una cosa y una sesión de la Cámara es otra cosa. Para que haya una sesión de la Cámara se necesita una cantidad de legisladores determinada, sentados en sus bancas, ¿bien?, a la hora y fecha en que comienza, en que se convoca a la sesión. ¿Sí? ¿Cuál es ese número que requiere que requiere los reglamentos de la Cámara para que haya quórum? Porque acá estamos hablando de eso, del quórum para sesionar, para llevar adelante una sesión. El número es el de más de la mitad del total de los miembros de la Cámara. Bien. Más de la mitad del total de los miembros de la Cámara. Entonces, pongamos el ejemplo de la Cámara de Diputados, que ya sabemos que está integrada por 257 miembros. ¿Sí? Necesitamos más de la mitad de los miembros. La mitad de 257 es un número impar. ¿Sí? Con lo cual la mitad nos da, si no me dan mal los números, 128 y medio. ¿Está bien? Muy bien, ¿no? Sí. 128 y medio. Como a ningún legislador es bueno que lo partamos al medio, hagamos una cosa. Vamos a tener quórum de la Cámara si conseguimos la cantidad de 129 diputados sentados en sus bancas. Ese es el número necesario para dar quórum, para que el presidente de la Cámara, que es el que tiene que hacer este análisis en el momento, defina que hay quórum para comenzar a sesionar. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene un efecto jurídico, tiene una consecuencia jurídica esto que les digo. Si hay 128 legisladores sentados en sus bancas, no puede iniciarse la sesión. Esos 128 legisladores son una reunión de legisladores. Ahora, si hay 129, ya es el número mínimo necesario para que haya quórum. Y esos 129 legisladores dejan de ser una reunión de legisladores y se convierten en la Cámara de Diputados en sesión. ¿Entienden? Y como tal, como Cámara de Diputados en sesión, puede adoptar decisiones válidas. Y las decisiones que adopte va a ser las decisiones de la Cámara de Diputados. No importa que falten otros diputados, faltan varios más. Faltan 128 que están afuera. No importa.
con 129 ya está sesionando la Cámara de Diputados. Imagínense que sería imposible que para que sesione la Cámara tengamos que tener a los 257 diputados sentados en sus bancas. Son muchos y es imposible que todos puedan coincidir el mismo día en la sesión. ¿Bien? Porque siempre alguno va a tener, aunque sea un problema personal, puede tener una gripe y estar enfermo y no poder concurrir. Cualquier cosa puede ocurrir. ¿Entienden? Entonces, todo cuerpo legislativo funciona de esta manera. Funciona con un número mínimo de integrantes que hace que si se consigue ese número puedan sesionar. ¿Se entiende esto que les digo? Profe, tengo una duda. En mayoría absoluta, en quórum, habla de que es más de la mitad, que sería 129, y no la mitad más 1, que sería 130. No entendí eso. Es que sí, bueno, eso es una discusión, típica discusión de los juristas que están aburridos mirando su biblioteca y dicen, a ver, ¿qué vamos a discutir? Bueno, esa es una de las discusiones. A ver, en realidad la Cámara, si vamos a las prácticas, a ver, pensá, si fuéramos si hubiera un número par, no hay discusión, porque siempre más de la mitad va a coincidir con la mitad más 1, ¿sí? Si fueran 258 el número total de diputados, no habría ninguna duda de que son 129 los diputados necesarios para formar quórum, ¿sí? Mejor dicho, perdón, si fueran 256, ¿sí? 256, no 158. Pero como son 257, si vos decís la mitad más 1, la mitad más 1 son 129 y medio. Y volvemos al problema de que no podemos partir al medio a nadie. Es medio absurdo lo que estamos hablando, pero en realidad no te encontrás con que la mitad más 1 la mitad es 128 y medio y la mitad más 1 es 129 y medio, con lo cual, como es una cámara impar, nunca podés resolver el tema, ¿sí? Entonces, para resolverlo, lo más razonable es decir, más de la mitad. ¿Qué necesitamos para que haya quórum? Más de la mitad. Y con 129 diputados tenés más de la mitad, porque tenés medio diputado más de la mitad que se requiere. Por eso te digo que tenés el quórum con 129 y no necesitas llegar a 130, porque si no, con 130 tendrías 1,5 más. ¿Me seguís? Gracias, sí. No, de nada. Bueno, entonces, es importante que entiendan esto porque esto es fundamental, además se utiliza como herramienta política esto, ¿no? Obviamente que ya conseguir el quórum para sesionar determinado proyecto de ley que puede ser relevante para algún sector político, sea el oficialismo o la oposición, es relevante. Es lo primero que piensan los legisladores de un bloque político cuando van a trabajar determinado tema. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, conseguir quórum para sesionar. Porque si se oponen los demás legisladores de los otros bloques al proyecto, probablemente ni siquiera quieran sentarse en sus bancas para dar quórum y poder empezar a sesionar. Es una de las posibilidades. Propongamos que el supuesto que ya conseguimos el quórum, estamos con la Cámara sesionando. Bueno, por supuesto las sesiones pueden ser extensas y puede ser que no todo el tiempo estén sentados, no es que están encadenados a sus bancas los diputados o los senadores, puede ser que no estén todo el tiempo sentados ahí, puede ser que tengan que ir al baño, a comer, al pasillo, a conversar. Entonces, durante la sesión puede ser que haya menos senadores sentados en sus bancas que los 129 que exige para iniciar el quórum. No importa, la sesión continúa igual. El tema es que... Sí. O sea, tienen que estar sentados a la hora de votar, ¿no? Porque tenía entendido cuando fui a visitar que hay algo que te mide el peso y que sí, muchos diputados, por ejemplo, agarraban los libros o cosas así pesadas y los ponían para que cuente como una persona. Ay Dios, no cuentes eso porque es vergonzoso. Bueno, puede ser, pero a eso iba. Al momento de votar, tienen que estar todos ahí sentados. Y el momento de votar, el presidente dice, señores, vamos a hacer la votación del proyecto de ley. Y ahí es cuando algunos bajan corriendo. Bien.
Pero no, tienen que estar todos. Ya por supuesto en general saben, ya se dan cuenta en qué momento se va a votar y tienen que estar todos sentados en sus bancas. Porque si al momento de votar ocurriese que ya no están los 129, la sesión se cae. El presidente de la Cámara tiene que dar por caída la sesión, porque no puede seguir, no puede adoptar ninguna decisión válida esa Cámara si hay menos de 129 diputados sentados en sus bancas. Entonces, al momento de votar, también tiene que estar el quórum. Entonces, estos son los dos momentos claves donde tiene que estar el quórum. Al momento de la apertura de la sesión y al momento de la votación del proyecto o de los proyectos, puede ser que se esté trabajando simultáneamente con más de un proyecto de ley. Entonces, esos son los momentos donde necesariamente tiene que haber 129 como mínimo, por supuesto que puede haber más, hasta pueden estar todos, los 157 diputados. Bien. Y la otra pregunta es, ¿cuántos votos necesitamos afirmativos para convertir un proyecto de ley en ley? Es decir, para darle lo que coloquialmente, acá lo digo coloquialmente porque en una clase de Derecho Constitucional no se debe decir, media sanción al proyecto. Y digo que en una clase de Derecho Constitucional no se debe decir media sanción porque no existe la media sanción. La sanción es una sola. Lo que hace la Cámara cuando aprueba un proyecto es darle aprobación al proyecto, no media sanción. Bien, la Cámara aprueba el proyecto. Luego, si la otra Cámara, la revisora, también aprueba el proyecto, que tampoco le da media sanción, sino que le da una aprobación al proyecto, en ese caso, el proyecto es sancionado no por la Cámara, por el Congreso. Es decir, la sanción es una sola, no es media y media, ¿sí? Es una sola y es del Congreso, no de las cámaras. Entonces, por eso les digo. Y volvemos a la pregunta. ¿Cuántos votos afirmativos necesitamos para convertir un proyecto de ley, para darle media sanción, les iba a decir, para darle la aprobación necesaria a ese proyecto de ley? Que si el que le da la aprobación necesaria es la Cámara Revisora, ya sabemos que ese proyecto va a tener una sanción legislativa. ¿Cuántos votos necesitamos? Bueno, volvemos otra vez a la mayoría absoluta, es decir, a más de la mitad. ¿De quiénes ahora? De los, como regla, hablo de la regla, ¿de quiénes? De los legisladores presentes en la sesión. Más de la mitad de los legisladores presentes. Entonces, volvemos al ejemplo de los 129. Y acá vamos a tener que agarrar una calculadora. Háganme 129 dividido 2. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? 74 y medio. 74 y medio, ¿no? 64 y medio. Gracias, Axel. Ustedes se dan cuenta por qué seguí derecho. Porque no puedo hacer mentalmente un cálculo tan sencillo. Bien, 64 y medio. Pero ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo de antes. Yo no puedo partir a la mitad de un legislador. Entonces, en realidad, ¿cuántos votos afirmativos voy a necesitar para convertir ese proyecto de ley en ley, o para darle la aprobación? Si tengo 129 diputados en el recinto, voy a necesitar 65 legisladores. El voto afirmativo de 65 legisladores. O sea que fíjense que a pesar de que la Cámara de Diputados tiene 257 legisladores, son muchos diputados, en algunas hipótesis, con el voto afirmativo de 65, puedo tener una ley. ¿Bien? O puedo tener la aprobación de un proyecto de ley. Por supuesto, me falta la aprobación de la otra Cámara. Este número de 65 está directamente vinculado a los 129. Si yo en lugar de tener 129 diputados sentados en sus bancos, tengo 200, que es un número más razonable, ¿cuántos votos afirmativos voy a necesitar para convertir ese proyecto de ley, para aprobar ese proyecto de ley? 101. 101, perfecto. Y así
depende el número, depende el quórum que tenga, va a depender el quórum que necesito para aprobar el proyecto. Esta es la regla general. Esta es la regla general. Lo que ocurre es que la Constitución Nacional prevé que algunos proyectos de ley van a requerir de mayorías, lo que se denomina mayorías agravadas. Es decir, que vamos a necesitar más votos afirmativos para convertir ese proyecto en ley. ¿Sí? Hay supuestos donde la Constitución requiere la mayoría de las 2/3 partes. Y es más, y cuando pide la mayoría de las 2/3 partes de cada Cámara, a veces dice de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros. No me interesa cuántos estén sentados en el recinto. Esto es el ejemplo, por ejemplo, de la reforma constitucional, del proyecto de ley de reforma constitucional. Para aprobar un proyecto de ley de reforma constitucional, la Constitución exige en el artículo 30, las 2/3 partes, no habla de los miembros presentes, hace silencio, pero se entiende, y así es la práctica, la costumbre constitucional, que las 2/3 partes se miden sobre el total de los miembros de la Cámara de Diputados, con lo cual tendríamos, acá sí ya me perdí con los números, chicos, no me pidan que les diga un número, pero saquemos las 2/3 partes de 257 y nos va a dar como 200, ¿no? Más o menos, haciendo así a grandes rasgos. O sea, imagínense, necesitamos más o menos 200 votos, ¿bien? Para aprobar un proyecto de ley de necesidad de la reforma. Ejemplos de estos hay en la Constitución. A veces la Constitución hace mención a que se requieren las 2/3 partes de los miembros presentes. Y se queda ahí, con lo cual la mayoría necesaria es agravada, pero no tanto, porque si yo tengo 150 miembros presentes, con 100 votos, que son las 2/3 partes, la hice fácil para poder dar el número, con 100 votos ya tengo el proyecto de ley aprobado. Bien. A veces la Constitución habla de la mayoría absoluta, pero habla de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Cámara. Bien. Que no es el caso que les di yo como regla. El caso que les di como regla es el caso de la mayoría absoluta de los miembros presentes en la Cámara, siempre que haya quórum, obvio. Bien. Bueno, como ven, hay distintas posibilidades que pueden darse en función de cuántos legisladores estén sentados en la Cámara. Y segundo, hay distintas posibilidades que están, o distintas exigencias impuestas por la norma constitucional, en función de qué necesidad, qué mayoría, necesitamos para aprobar determinado proyecto de ley. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? Recuerden esto, entonces, el quórum se necesita en estas dos instancias. Para sesionar, que se llama quórum para sesionar, ¿sí? Al momento de la apertura de la sesión, y el quórum para tomar decisiones válidas. En el caso de los proyectos de ley, el quórum para aprobar un proyecto de ley. ¿Sí? Ahí es donde se define cuántos legisladores están sentados y cuántos votos necesitamos para que haya una decisión de la Cámara válida. Bien. 8 menos 20. Bueno, ¿se entendió hasta acá? Si se entendió, continúo. Bien. Quería mencionarles también, lo hago muy por arriba, lo menciono muy por arriba, que en la estructura de las cámaras, de cada una de las cámaras, también hay comisiones. Algo les mencioné hace un rato, cuando arrancamos la clase. Comisiones de trabajo. Bien. Las comisiones están integradas por legisladores y tienen y se dividen en función de las materias, digamos, de las materias que aborda cada comisión. Por ejemplo, hay comisiones que
trabajan sobre proyectos de ley que tienen materia constitucional, ya que estamos hablando ya que estamos en una clase de Derecho Constitucional. Hay una comisión de asuntos constitucionales, que es esta que les digo, donde todo proyecto de ley que se vincula con la reglamentación directa de la Constitución debe pasar por esa comisión. Y así hay otros tipos de comisiones, comisiones de asuntos penales, laborales, medio ambiente, cantidad de comisiones. Digo cantidad porque realmente tienen muchas, especialmente la Cámara de Diputados. Ustedes pueden ingresar en las páginas web de cada una de las cámaras y las van a ver ahí a las comisiones. Después está la comisión quizás más importante, que se vincula con la administración de la Cámara, que es la denominada Comisión de Labor Parlamentaria. Les digo que es la más importante porque desde el punto de vista administrativo es la que maneja la agenda de la Cámara y maneja la orden del día, es decir, qué se va a trabajar en cada una de las sesiones. La Comisión de Labor Parlamentaria está integrada además por el presidente de la Cámara y los vicepresidentes y los jefes de bloque. Bien, de las cámaras. Con lo cual están realmente ahí las figuras más relevantes desde el punto de vista político, ¿no? Después son todos legisladores, todos tienen un voto y todos valen lo mismo, pero desde el punto de vista político, algunos tienen su opinión pesa más que la de otros. Bien. Hay comisiones que son permanentes, como esta que les estoy mencionando, estas que les mencioné de los distintos temas, son permanentes. ¿Qué significa? Que no tienen una fecha de finalización. Son comisiones que ya forman parte de la estructura permanente del Congreso. Pero hay otras que son especiales, que se crean para determinada cuestión. ¿Sí? Por ejemplo, ahora que se estaba trabajando sobre el proyecto de ley de movilidad jubilatoria. No sé si lo habrán hecho las cámaras, estoy haciendo una cuestión hipotética, pero quizás lo hicieron. Podrían crear una comisión que estudie el proyecto o los proyectos de ley que hubiera en danza sobre la movilidad jubilatoria. Y que una vez que se sanciona la ley de movilidad jubilatoria, la comisión se disuelva. Ahí tendríamos una comisión especial. ¿Entienden? Esto lo pueden hacer las cámaras también. Y las comisiones también pueden ser bicamerales, es decir, pueden estar integradas por miembros de las dos cámaras. De ahí lo de bicamerales. Hay una sola comisión que menciona la Constitución Nacional, una sola, que es la que está en el artículo 99, inciso tercero, este que les mencioné hace un rato. La Constitución la menciona como la Comisión Bicameral Permanente. ¿Sí? En realidad la comisión no tiene ese nombre, es la comisión de... ahora no me acuerdo, tiene un nombre bastante más largo, se me fue de la memoria, el nombre que le da el Congreso a la Comisión de Bicameral Permanente es el nombre de Comisión de, creo que de Control de la Actividad Legislativa del Poder Ejecutivo, una cosa así, que es lo que hace además la comisión. Esta Comisión Bicameral Permanente, que es la única que menciona la Constitución, tiene a su cargo el control de la actividad legislativa que lleva adelante el Poder Ejecutivo de la Nación. O sea, decretos de necesidad y urgencia, por un lado, la delegación legislativa, por el otro, el ejercicio de la delegación legislativa que le haga el Congreso, y la promulgación parcial de las leyes. Esta atribución que también tiene el Poder Ejecutivo. Bien, es la única comisión esta que está mencionada. ¿Qué hacen las comisiones? Las comisiones, como les dije recién, trabajan sobre proyectos de ley y dictaminan a favor o en contra de determinado proyecto de ley que además puede ser modificado en la comisión. Bien. En las comisiones en realidad se lleva adelante la mayor cantidad de trabajo legislativo, porque el día a día es el trabajo en la comisión. En las comisiones se pueden arribar a consensos
de manera mucho más sencilla que en el plenario, porque en las comisiones se da un debate más, primero las comisiones están integradas por pocos legisladores, y esto permite un debate más franco, y también permite arribar a consensos de manera más sencilla. Entonces, en la comisión es la cocina real del Congreso. Piensen que el plenario, donde se llevan adelante las sesiones que estuvimos viendo hasta ahora, se dan en general una vez cada 15 días. O sea que el plenario vendría a ser el colofón de un trabajo previo. ¿Bien? En el plenario en general lo que se hace es dar discursos y justificar las posiciones de los distintos bloques y después votar. Pero ya el trabajo ya se hizo antes. Los consensos se arribaron antes y los disensos, es decir, donde no se pudo consensuar, ya se resolvió antes también. ¿Sí? Entonces la comisión es muy importante. Y quienes integran distintas comisiones también es un dato muy importante para los actores políticos del Congreso. Santiago, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Brian, decime. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien. ¿Cómo hacen las distintas comisiones para formar a la totalidad de los legisladores al momento de dar sanción a un proyecto de ley? O sea, es obligación ahí sí no te de cada escuché bien. comisión, ¿Cómo hacen es para obligación formar de los qué? partidos políticos. Ahí no te escuché muy bien. ¿Cómo Para hacen formar a la totalidad de los legisladores. Ahí te escribo. Sí, a ver, para informar a los legisladores sobre la... Bueno, escribilo y ahí te respondo, Brian. Porque había alguna interferencia en tu micrófono. Bueno, ahora le respondemos a Brian, mientras seguimos con otra cuestión que también se vincula con lo parlamentario, que está en el programa. ¿Se entendió lo de las comisiones? ¿Sí? Bueno, voy a tratar de ir rápido. El tema de la interpelación al jefe de gabinete de ministros. Si ustedes van... bueno, acá tengo la pregunta de Brian. ¿Cómo hacen las comisiones para formar a la totalidad de los legisladores sobre el proyecto de ley que se va a debatir en el plenario? Para formarme, me imagino que te referís para informarles. A ver, todos los legisladores tienen acceso a los proyectos de ley, integren o no integren la comisión, No. La comisión en la cual, o las comisiones, porque muchas veces es más de una comisión donde se trabaja el proyecto. Pero todos los legisladores, primero, tienen acceso, por supuesto, al proyecto de ley, y además cualquier legislador en realidad puede participar de las reuniones de comisión. Lo que no puede hacer un legislador que no forma parte de la comisión es votar. Pero participar puede participar tranquilamente. No puede votar porque no integra la comisión. ¿Sí? Profe, No sé si respondí a tu pregunta, Brian, después decime ahí por cartelito. Sí, Brisa. los partidos políticos, entonces, en este sentido, técnicamente en la práctica lo que harían es tratar de que su bloque integre diferentes comisiones y como que estén primeros en esas comisiones o que tengan relevancia hacia la hora, por ejemplo, de sancionar un proyecto de ley, van a ser más escuchados, ¿no? Es como la estrategia, por decirlo de alguna manera. Las comisiones se integran en la misma proporcionalidad que está integrada la Cámara. Entonces, si vos integrás al partido político mayoritario, que en general es el partido político de gobierno, la comisión, cualquiera de las comisiones, va a tener una mayoría de ese partido político. En esto hay digamos, una foto en chiquito en la comisión de lo que es la foto en grande en el plenario de la proporcionalidad de cada uno de los partidos. Eso es así. Hay parlamentos, por ejemplo el Parlamento británico, donde las comisiones de control están integradas mayoritariamente por el partido de oposición al gobierno. Es decir, no respetan esta proporcionalidad de la que te menciono, de la que te hablo. Entonces, ¿por qué? Porque el control se supone que lo tiene que hacer el partido político opositor al que está gobernando. Tiene una lógica mucho más realista que la que tenemos nosotros. ¿Sí? En el caso nuestro, la Comisión Bicameral Permanente, que es una comisión de control, no prevé la Constitución que esté integrada por una mayoría distinta de la que conforma el plenario, cuando yo creo que sí debería tener una integración
principalmente compuesta por legisladores de la oposición para poder ejercer atribuciones de control reales y no ser una mera ratificadora de las decisiones del Poder Ejecutivo. Bien. Pero bueno, esto es otro tema de discusión, pero está muy bien tu pregunta. Es así. Es la foto en chiquito de la cámara. Bueno, sigamos. Les decía, el jefe de gabinete de ministros, que ustedes saben que es un ministro que fue un ministro coordinador o jefe de ministros que fue creado en la reforma del año 94, tiene un mecanismo de remoción que lo distingue de los demás ministros, que está en el artículo 101 de la Constitución, en la segunda parte. El jefe de gabinete de ministros puede ser removido a través de la denominada moción de censura parlamentaria. ¿Qué es la moción de censura? La moción de censura es un mecanismo por el cual el Congreso puede decidir la remoción del ministro. Fíjense, a diferencia del resto de los ministros, que no puede remover el Congreso. A los ministros solo los puede remover, en realidad el presidente, si les pide su renuncia, o los remueve directamente, porque el presidente es el que los nombra, o pueden ser removidos a través del juicio político, como vimos la clase anterior, que es un mecanismo bastante engorroso en el sentido que exige una Cámara de Diputados que acuse por mal desempeño por la comisión de un delito y una Cámara de Senadores que juzgue. Con un ministro esto probablemente no va a ocurrir nunca porque el ministro es muy sencillo, se lo remueve y punto, y se terminó el juicio político. En cambio, el jefe de gabinete de ministros, además de estar sujeto a un juicio político, también puede ser interpelado y sujeto a una moción de censura por el Congreso, como si fuese en un sistema parlamentario, porque este es un mecanismo típico de los sistemas parlamentarios, para remover al gobierno en los sistemas parlamentarios. Ustedes me pueden decir, y bueno, pero ¿para qué establece eso la Constitución? Si al jefe de ministros lo puede remover el Congreso por juicio político. ¿Para qué prevé un mecanismo de interpelación y de moción de censura? Bueno, en realidad lo que se quiso acá es incorporar un mecanismo, les reitero, propio de los sistemas parlamentarios, que no vincula la remoción del ministro, del jefe de gabinete de ministros, con un mal desempeño, sino simplemente la remoción tiene que ver, como en los sistemas parlamentarios, con una decisión de política de gobierno. Es decir, el Congreso puede entender que ese jefe de ministros debe ser removido porque las decisiones de gobierno que se están tomando no son las adecuadas, por ejemplo, o simplemente porque consideran que para poder llevar adelante el gobierno de manera más eficaz es necesario que sea otro el jefe de gabinete de ministros y no este. Es decir, no se está acá enjuiciando al jefe de gabinete de ministros por mal desempeño, sino que lo que se está haciendo es tomando una decisión política que tiene que ver con el rumbo del gobierno. Esto es lo que ocurre en los sistemas parlamentarios. La explicación necesitaría mayor profundidad, que no tenemos tiempo para darla, el sentido de este mecanismo. Lo que les puedo decir de todas maneras, porque además de que no tener tiempo, tampoco tiene mucho sentido que ahondemos en este punto, porque el mecanismo de interpelación y moción de censura del artículo 101 que les menciono, nunca se utilizó, ni estuvo cerca de utilizarse, y es uno de esos artículos que hoy son letra muerta de la Constitución, de esos artículos de la reforma del 94 que lamentablemente son letra muerta en la Constitución. Entonces la verdad que lo más relevante es que nos enfoquemos en otros contenidos que tienen mayor vigencia que este que les digo. Pero bueno, me gusta. Es un tema que encima a mí me interesa, es un tema lindo, pero no, la verdad que no tengo tiempo, chicos, son 8 menos 5, así que pasemos a la otra cuestión. Cualquier cosa después, si quieren, me hacen una pregunta sobre esto. Pero pasemos muy brevemente al tema de los privilegios e inmunidades de los legisladores, otro de los contenidos del derecho parlamentario.
A ver, nosotros, acá también voy a tratar de ser lo más rápido posible, lo más sintético posible. Es difícil serlo, pero voy a tratar. Nosotros hablamos al principio de estos temas del principio de separación y división de poderes. Hicimos mención a que el Congreso es un órgano independiente de los demás poderes del Estado. Y como tal, tiene que tener, como todos los órganos del Poder Ejecutivo también y el Poder Judicial también, necesitan de ciertas garantías constitucionales para afianzar y mantener esa independencia. Entre estas garantías de funcionamiento, porque de eso se trata, garantías de funcionamiento, están las que mencionamos de los privilegios e inmunidades. Yo diría de mal llamados privilegios, porque la palabra privilegio tiene mala prensa, y en realidad no se trata de privilegios de la persona legislador, sino de garantías de funcionamiento del órgano, de las cámaras, del diputados o de la Cámara de Senadores. Es decir, son resguardos que establece la Constitución para que la Cámara pueda funcionar normalmente. ¿Bien? ¿Cuáles son estos? Bueno. Los fueros. Sí, en principio sí, yo se los voy a mencionar. La doctrina en general los clasifica en los colectivos y los individuales. Podríamos decir que los colectivos son las denominadas prerrogativas. Se las voy a mencionar nada más, las prerrogativas colectivas. Una, dictar su reglamento. Surge del artículo 66 de la Constitución, lo venimos mencionando. Otra, la posibilidad de solicitar información, ¿sí?, para poder llevar adelante su labor parlamentaria. El derecho a la información que tiene la Cámara, que está principalmente en el artículo 71 de la Constitución, lo vimos también en la clase pasada. Otra que también vimos, el juicio de las elecciones, de los títulos y de los derechos de los legisladores. Acá tenemos otra prerrogativa de la Cámara que necesita para poder la Cámara ser, digamos, autónoma en este punto tan central como es revisar quién ingresa o quién no ingresa como miembro permanente de la Cámara. Artículo 64 de la Cámara. El poder disciplinario de la Cámara. Esto, como ven, estas son todas cosas que ya mencionamos. El poder disciplinario que tiene la Cámara sobre sus propios integrantes. Que habíamos mencionado que estaban la remoción, la exclusión, ¿sí?, las sanciones disciplinarias en general. Y la posibilidad finalmente de darse su propia retribución, ¿sí?, de decidir cuál es su propia retribución. ¿Sí? Artículo 73. Pero las que más me interesan son las inmunidades individuales de los legisladores. Quizás también, como decía el constitucionalista Videgain, mal llamado individuales, porque en realidad cuando son, si bien apuntan o tienden a resguardar en una primera aproximación a la persona del legislador, en realidad lo que apuntan era a resguardar el normal funcionamiento del cuerpo, de la Cámara. Porque si por algún motivo político se interfiere en la actividad de uno o varios legisladores individualmente, de esa manera también se está interfiriendo en la actividad de la Cámara en su conjunto. ¿Sí? ¿Cuáles son estas inmunidades individuales? Con esto trato de ser rápido, así ya terminamos con el tema. Primero, la exención de arresto, la imposibilidad de que arresten o priven de la libertad a los legisladores. Creo que también lo mencioné en la clase anterior. Esto surge del artículo 69 de la Constitución. Esta inmunidad es relativa, es relativa. Porque si un legislador es encontrado infraganti delito, es decir, en el momento de cometer un delito, puede ser detenido, puede ser privado de su libertad. Con la condición de que el delito sea grave, dice la Constitución en el artículo 69, y de dar inmediata comunicación a la Cámara. Bien. Pero acá tenemos una inmunidad. ¿Para qué está prevista esta inmunidad? Para evitar que una persona sea arbitrariamente detenida cuando va a ejercer su función de legislador, cuando tiene que ir a una sesión, por ejemplo.
Si no La estuviera esto, tendrían a todos en la Cámara. ¿Cómo? Que si no estuvieran estos fueros y estos privilegios, como que mitad de la Cámara casi no podría sesionar. Puede decir que los meterían presos a todos cuando quisieran. Bueno, Sí. puede ser. Esa es la idea es evitar esto. La Constitución de los Estados Unidos es un poco más restrictiva y es más clara en esta exención de arresto cuando dice que los legisladores no pueden ser detenidos cuando están concurriendo a las sesiones. Porque apunta a esto, a que puedan ir y ejercer su cargo de legislador, su función de legislador y de representante del pueblo libremente, sin molestias, sin interferencias. Entonces acá tenemos la primera inmunidad parlamentaria. La segunda es la inmunidad de opinión. Y esta sí que es una inmunidad absoluta y vitalicia. Absoluta y vitalicia. ¿Por qué? Porque dice que el artículo 68 de la Constitución dice que ningún legislador puede ser molestado siquiera, perseguido, molestado, estos son los términos que utiliza la Constitución, por sus dichos en su condición de legislador. Sus dichos pueden llegar a ser agraviantes hacia terceras personas, pueden ser muy duros, y para una persona normal pudieran, si los dijera una persona no normal, una persona no legisladora, todos somos personas normales, pero me refiero, si lo dijera un no legislador, esos dichos podrían someter a esa persona que los dice a un juicio por daños y perjuicios, por afectar el honor de otra persona, por ejemplo. ¿Sí? Pero en el caso del legislador, esa persona, ese legislador no puede ser llevado a juicio, ni siquiera puede ser molestado, dice. Molestado la Corte Suprema lo interpretó en un sentido bien amplio, diciendo, ni siquiera se lo puede citar a una audiencia, esto lo dijo en una sentencia de hace pocos meses, ni siquiera se lo puede citar a una audiencia de conciliación para que traten de llegar a un acuerdo componedor. No puede ser molestado. La inmunidad de opinión del legislador es absoluta. Y no es una inmunidad de opinión que solamente tenga aplicación dentro del recinto. Si un legislador está en un acto político o está en un programa de televisión, también tiene inmunidad de opinión. Lo que diga en ese contexto, en esos lugares, también está resguardado, protegido por la inmunidad de opinión. Profe, y esa inmunidad de opinión, por ejemplo, dura su mandato, hace algunas declaraciones que molestan a algunas personas. Cuando termina su mandato y deja de ser legislador, no se lo puede juzgar por lo que dijo durante su mandato, ¿no? Exactamente. Por eso te decía, Brisa, que es vitalicia. Porque lo que dijo el legislador durante esos 4 u 8 años, depende cuánto años haya sido legislador, no lo puede llevar a juicio una vez que finalice el mandato, porque si no, no tendría sentido la inmunidad. Sería una inmunidad con vencimiento y no tendría ninguna eficacia. Entonces, esa inmunidad lo resguarda durante toda su vida. Lo cual no quiere decir que si repite eso luego cuando ya no es legislador, ahí sí puede tener un problema. Cuando no es legislador, cuando deja de ser legislador, ya pierde la inmunidad para lo que diga en tiempo presente, digamos, cuando ya no es legislador. ¿Bien? Pero todas aquellas opiniones en general vertidas durante su mandato quedan resguardadas por esta inmunidad del artículo 68 de la Constitución. Bien. Esto también es importante. Sí. Igual todos los ciudadanos en general no tenemos derecho a expresar nuestra libre opinión. Sí, o sea, la libre supuesto. expresión. Siempre que no ofenda a otros, ¿no? Exactamente, vos diste la tecla. Todos podemos decir lo que querramos. La diferencia es que si nosotros agraviamos a alguien en esa libertad de expresión, violamos los derechos de otra persona porque violamos su derecho al honor, ¿sí? o caemos en el delito de injurias respecto de otro, tenemos que responder de nuestros dichos. La libertad de expresión lo que apunta principalmente es a la prohibición de censura previa. Nadie te puede censurar a vos, me puede censurar a mí para decir lo que querramos. Nadie te va a censurar, o nadie puede, ni tiene el derecho de censurarte. Pero todos tenemos una responsabilidad por lo que digamos, sea penal o sea civil. ¿Me seguís? En cambio, el legislador no tiene esta responsabilidad.
por esta inmunidad que le da la Constitución. La diferencia no está en la libertad de lo que digo, sino en las responsabilidades ulteriores, por lo que dijo el legislador. ¿Sí? ¿Esto para qué se hace? ¿Para qué está esta inmunidad? Para que los legisladores puedan debatir sin ningún tipo de restricción, puedan impulsar los proyectos de ley y políticas que muchas veces pueden llegar a afectar intereses muy, digamos, gruesos, pero el legislador tiene que tener esa garantía, esa libertad para poder encarar esos proyectos de ley quizás difíciles, pero necesarios para cualquier sociedad. Entonces, esta inmunidad es importante. Y la tercera es la exención, la denominada exención ya no de arresto, sino de proceso, que fue la exención de proceso es la que sufrió limitaciones en los últimos años. ¿Qué es la exención de proceso? La exención de proceso, que está en el artículo 70 de la Constitución, lo que establece es que los legisladores no pueden ser llevados a juicio, estos un poco los términos de la Constitución que ahora están restringidos, no pueden ser llevados a juicio penal mientras sean legisladores. Bien. En realidad, en su momento hubo mucha polémica con esta inmunidad, porque fue de alguna manera, hubo un abuso de esta inmunidad, porque frente a una causa penal iniciada por un legislador, los jueces pedían el desafuero para que la Cámara le quite, le saque la inmunidad al legislador para poder llevarlo a juicio, y las cámaras sistemáticamente rechazaban los pedidos de desafuero, lo cual generó, obviamente, que la inmunidad parlamentaria sea utilizada para fines que no son los que pensó la Constitución. La Constitución apunta a que no haya una persecución judicial injustificada respecto a un legislador. Pero cuando ya ese fuero es utilizado para generar la impunidad de determinada o determinadas personas, es cuando esa inmunidad está siendo mal utilizada por la propia Cámara, que está negando el desafuero de determinada persona. ¿Sí? Entonces, en el año 2001, creo 2001, no recuerdo exactamente el año, se sanciona la ley 25.320. Que la ley 25.320 lo que estableció básicamente es que los jueces podrán iniciar acciones judiciales, podrán proseguir, no inician la acción, sino que podrán proseguir con las acciones penales, con los juicios penales contra, los procesos penales contra los legisladores, con dos límites solamente. Dos límites. Uno es la imposibilidad de llamar a indagatoria al legislador. Es decir, en realidad tengo que ser un poquito más preciso con esto. El juez puede llamarlo a indagatoria, lo que no puede es obligarlo a presentarse en la audiencia indagatoria. El juez lo puede llamar al legislador y el legislador ahí tiene una decisión para tomar. ¿Voy o no voy? ¿No estaría rompiendo la parte de no molestar? No, porque siempre que está bien la pregunta, siempre que no se refiere a un juicio iniciado por motivos de las opiniones del legislador. Estamos hablando de un proceso penal que tenga que ver con otra cuestión. Pongamos corrupción, que es tan común lamentablemente entre nosotros. Un juicio por corrupción, una causa penal por corrupción, no por las opiniones del legislador. En ese caso, el Ministerio Fiscal, pongamos que acusa al legislador. El juez da el inicio de la causa, abre la causa. ¿Qué puede hacer el juez? Bueno, la causa comienza sin ningún problema, algo que antes no era posible antes de la sanción de esta ley. Pero el juez, cuando lo llama a indagatoria, si entiende que corresponde el llamado a indagatoria, no lo puede obligar al legislador a presentarse. ¿Por qué no lo puede obligar? Porque el legislador tiene la inmunidad de proceso, que le confiere el artículo
70 de la Constitución. Entonces ahí el juez lo que tiene que hacer es pedir el desafuero del legislador. Y acá la decisión pasa a la Cámara para otorgar o no otorgar el desafuero. Bien, si la Cámara le otorga el desafuero pedido al juez, entonces el legislador pierde sus fueros y ahí sí está obligado a presentarse como cualquier ciudadano a la declaración indagatoria. Ese es un momento donde se activa la inmunidad, digamos, del artículo 70. El otro momento es si el juez dispone la privación de la libertad de ese legislador. El juez no puede, en realidad no puede ordenar la privación de la libertad si no consigue, nuevamente, si no consigue que la Cámara le quite los fueros al legislador. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, la inmunidad de proceso funciona básicamente en el momento de la declaración indagatoria y en el momento de ordenar pongamos el cumplimiento de la sentencia. Pongamos que al legislador se lo condena a una pena de privación de la libertad. Bueno, esa condena no podrá hacerse efectiva primero si el juez está obligado a pedir el desafuero en ese caso, cuando condena por una condena de privación de libertad, debe pedir el desafuero, y la Cámara debe tratar ese desafuero, pero ya la Cámara no tiene la obligación de desaforar al legislador. Podrá desaforarlo o podrá no desaforarlo. Esto es una decisión política de la Cámara, pero es una decisión que tiene que tomar la Cámara teniendo en función o teniendo en consideración cuál es la finalidad de la Constitución, que es garantizar el normal funcionamiento de la Cámara. Si acá no hay una persecución política hacia determinado legislador, la Cámara debería conceder el desafuero. Porque si no se convierte, esta inmunidad se convierte en un mecanismo de impunidad para determinadas personas, que eso no es lo que quiere la Constitución y tampoco es lo que quiere la sociedad en su conjunto. ¿Se entiende? Bueno, la idea de la Constitución, entonces, insisto, es resguardar el normal funcionamiento de la Cámara, impidiendo que haya persecuciones que tengan motivaciones políticas detrás. ¿Bien? En esos casos es donde funciona y funciona bien las inmunidades parlamentarias. Bueno, ¿se entendió? Yo quedé medio afónico ya, son las 8:15 casi. Hoy les avisé que hoy los iba a torturar un poco más. Si se entendió, buenísimo. Si no, si quieren me hacen alguna pregunta sobre estos temas, o si me quieren hacer alguna pregunta sobre algún otro tema, los escucho o las escucho y háganmela. Si no... Yo tengo una pregunta sobre este tema, en el sentido del jefe de gabinete. Y más que nada la duda está entre el artículo 101 y el artículo 53, porque tenía entendido que el jefe de gabinete de ministros podía ser enjuiciado por juicio político, pero la incorporación de este artículo 101 hace como una excepción a la regla y menciona que además del juicio político que se puede realizar, los mismos, tipo el mismo Congreso lo puede sacar también, ¿no? Es como que hace una excepción, ¿no? Claro, fíjate que en el juicio político también interviene el Congreso a través de un mecanismo, a través de un juicio, ¿bien? Como lo dice su nombre, donde la Cámara de Diputados acusa y la Cámara de Senadores juzga. Pero, y acá hay prueba, y hay un debate, es como si fuera un juicio oral, que tiene una finalidad, dijimos en la clase anterior, que es remover o inhabilitar, o remover e inhabilitar al funcionario enjuiciado. Pero siempre se vincula con un mal desempeño o con la comisión de un delito. Es decir, siempre hay un dedo acusador de algo que ha hecho mal ese funcionario y que no debería hacer. En cambio, la interpelación y moción de censura pasa por otro lado. Pasa por un problema político. No por un problema que tenga que ver con un mal desempeño, sino por un problema de la dirección política que asume el gobierno y que el Congreso está en desacuerdo. Entonces, como en un sistema presidencialista el Congreso no puede remover al presidente por interpelación, porque si el sistema presidencialista dispusiera eso, dejaría de ser un sistema presidencialista y pasaría a ser un sistema parlamentario. Porque ese mecanismo es propio de un sistema parlamentario.
donde acordate que en el sistema parlamentario, el Parlamento designa al primer ministro, o lo podés llamar presidente, como lo llaman los españoles, y lo remueve. Lo remueve también a través de un mecanismo de moción de censura. En cambio, en un sistema presidencialista hay una separación de poderes mucho más pronunciada, donde el Congreso no puede remover al presidente, ni el presidente puede disolver al Congreso. En un sistema parlamentario, en cambio, el Poder Ejecutivo sí puede disolver al Parlamento. Como ven, hay una... Bueno, pero el jefe de gabinete de ministros fue un mecanismo de sistemas parlamentarios que fue incorporado a la Constitución Nacional. Se incorporó un ministro particular que puede ser removido, no es designado como en los sistemas parlamentarios, porque lo designa el presidente, pero sí puede ser removido como en los sistemas parlamentarios. Se quiso dar un tinte parlamentarista al presidencialismo argentino, ¿sí? Pensando en la posibilidad de que si el Congreso no está de acuerdo con la política de gobierno del presidente, puede remover ese jefe de gabinete y de algún modo obligarlo a poner en ese cargo, a designar en ese cargo de jefe de gabinete a otro que sea más afín a las voluntades y a los deseos del Congreso. Y de esa manera que se conforme una suerte de, como dicen los franceses, cohabitación, porque esto es un mecanismo que tiene su fuente en la Constitución de Francia de 1958, una suerte de cohabitación entre un presidente y un jefe de gabinete, que el jefe de gabinete es del agrado del Congreso y el presidente es el votado por el voto popular. Bueno, esta idea teórica que les estoy diciendo es algo que quedó en la teoría, pero nunca se instrumentó en estos términos en la política real en la Argentina después del año 94. El jefe de gabinete siempre fue el más importante de los ministros del presidente, pero nunca dejó de ser eso, un ministro del presidente. Y esto quizás tiene que ver con por qué este mecanismo del artículo 101, por qué este mecanismo de remoción nunca funcionó y nunca se aplicó, mejor dicho. Cuando hubo circunstancias históricas que podrían haber motivado la aplicación de este artículo 101, por ejemplo, la crisis del gobierno del presidente de la Rúa, que tranquilamente podría haber, digo, desde el punto de vista teórico, podría haber sido resuelta a través de un mecanismo de cohabitación entre el entonces presidente de la Rúa y algún jefe de gabinete que le hubieran puesto en algún punto el Congreso. Pero esto no ocurrió. El sistema no, es decir, el jefe de gabinete no actuó como fusible del sistema, que era una de las ideas que se tenía en el año 94, sino que el fusible del sistema terminó siendo el mismo presidente que tuvo que renunciar en aquel momento. Bien. Bueno. Perdón, siguiendo con esto mismo, Vidal Campos explica que la moción de censura es la disconformidad sobre la gestión, ¿no?, del jefe de gabinete. Ahí es bastante delgada la línea con el mal desempeño. Sí, sí, es delgada, pero pasa por ahí. Pasa por ahí. La moción la interpelación, porque previo a la moción de censura tiene que haber una interpelación, tiene que ver con eso, no necesariamente con un mal desempeño, ¿sí? Con conductas que riñan con la moral. No, porque el mal desempeño tiene que ver con conductas que riñan con la ética, con la moral, ¿sí? En cambio, la interpelación no pasa por ahí. Se vincula puramente con una cuestión de gestión, como bien decía Germán Vidal Campos, con la dirección del gobierno. ¿El gobierno está yendo para ese lado? Bueno, el Congreso entiende que el gobierno tiene que ir para este lado, no para ese. Y entendemos que la mejor manera, estoy hablando hipotéticamente, de hacer valer el peso del Congreso en el gobierno es removiendo al jefe de gabinete. Bien. Pero eso sucede solamente en un sistema político donde el Congreso tiene fuerza en sí mismo, tiene una capacidad de acción en sí misma, cosa que no pasa en la Argentina desde hace décadas. Ahora, por una situación política coyuntural, está empezando a pasar quizás. Me pongo más en politólogo que en constitucionalista. ¿Sí? Acaba de sancionarse una ley o se está debatiendo la ley del tema este de la impositivo.
que aparentemente es una ley importante que tiene su nacimiento dentro del propio Congreso y que muestra una autonomía del Congreso, pero esta situación se da por una situación política coyuntural, pero no porque el Congreso sea institucionalmente un órgano de gobierno con una autonomía suficiente como lo puede ser el Congreso en los Estados Unidos, donde el Congreso en los Estados Unidos sí es una institución que más allá de los nombres le pone un freno al Poder Ejecutivo. Está en condiciones de ponerle un freno al Poder Ejecutivo. En la Argentina el Congreso es un Congreso reactivo, un Congreso que dice sí o dice ni a las políticas del presidente. Congreso reactivo, pero no un Congreso que tenga una iniciativa política propia. Pero bueno, nada. Salgo a hablar de otros temas. Ya me estoy yendo por las ramas. Ven, enseguida me pinchan y me voy por las ramas. Bueno, díganme. A ver, acá me dice Malena. No me quedó claro cuál es el segundo límite de los jueces para proseguir con el juicio a un legislador. Si es que entendí bien, el primero sería la imposibilidad de obligarlo a presentarse, y el segundo es la imposibilidad de hacer cumplir una sentencia de condena de privación de la libertad. Es decir, no se lo puede privar de la libertad, o si no hay sentencia, la imposibilidad de dictarle una prisión preventiva, por ejemplo. Si el delito es muy grave y requiere la prisión preventiva, en ese caso el juez tiene que solicitar el desafuero para poder materializar esa decisión y para poder tomar esa decisión. De nada, Malena. Profe, no sé si ya lo dijiste, pero sí. ¿Qué artículo de la Constitución refiere al tema de los fueros? Fueros tenemos 67, 68, 69, a ver, 70, ahí está toda la cuestión de los fueros, e inmunidades, porque yo te estoy mencionando los artículos que mencionamos recién de las inmunidades, ¿sí? 66, cuando hace referencia a la posibilidad, pero acá se está hablando de la posibilidad de remover a los legisladores. Los tenés todos ahí, en el capítulo de disposiciones comunes a ambas cámaras. Bueno, gracias. No, de nada. ¿Cuál otra? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿me confirman entonces el examen es el martes que viene? Eso está confirmado, ¿no? El miércoles ya no tenemos clase. El martes es el examen. Claro, es el 24. Ok. Bueno, nada. No nos confirmaron la hora todavía, pero supongo que tipo 6, por ahí. Sí, más 6, 7, por ahí vamos a estar. Seguramente en la plataforma virtual la van a poder ver. Nada, si quieren, si tienen alguna pregunta, después si no me la hacen por mail. Si quieren, es la misma modalidad, ¿no? Sí, tengo entendido que sí. No hablé con el titular, pero ya a esta altura me hubieran enterado si cambiaríamos de modalidad. Así que nada, si tienen alguna pregunta, alguna duda, no tengan miedo, me mandan un mail ahí por la plataforma, a mí me llega directamente a mi correo y quizás no se las respondo al momento, pero de un día para el otro seguro que les respondo, por si tienen alguna duda o lo que fuera. Así que nada, sería todo por hoy. Éxitos el martes, estudien. Son todos contenidos importantes, interesantes, y que recuerden que después, ya en otras materias, no vuelven a ver esto, así que el momento para estudiar esto es ahora. Así que Profe, ¿no tenemos una materia que es un taller de Derecho Parlamentario? Vemos parecido a esto, ¿no? Tipo la parte parlamentaria. Hay uno, es más, yo tengo que me invitaron a dar una charla en ese taller de Derecho Parlamentario. Pero bueno, no es lo mismo que una materia completa. Yo cuando me refería a los contenidos, me refiero en general a los contenidos de la materia que abarcan más que
lo que se ve acá del derecho parlamentario. Así que nada, éxitos el martes, lo mejor, y si no nos vemos, buenas vacaciones, ojalá que podamos ir a la playa a tomar sol y tener un verano lo más sano posible en términos de salud para todas y para todos. Ojalá que podamos descansar y escaparnos de un poco, aunque sea temporalmente, de todo esto que nos está pasando. Mientras tanto, dormir con la Constitución abajo de la almohada. Mientras tanto, dormir con la Constitución abajo de la almohada y estudiarlo, porque dormir con la Constitución abajo de la almohada no te va a ayudar mucho. Lo que sí te va a ayudar es si cuando te despertaste la pones a leer la Constitución, ahí eso va a ser una mejor política. Así que bueno, nada, chicos y chicas, lo mejor. No, profe, gracias. Chao.